Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a seguir con mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y ahora llega el turno de los Charlotte Hornets, un equipo que después de varios años de mediocridad en los que no conseguían realmente entrar en playoffs de manera estable, exceptuando un año básicamente, y al mismo tiempo no eran lo suficientemente malos, tras draftear a LaMelo Ball teniendo suerte el año pasado en el draft y escalando a la tercera posición, parece que todo ha cambiado de rumbo. Tienen a Gordon Hayward al que le han pagado bastante y ha estado bastante lesionado, es verdad, pero es un muy buen jugador, tiene a Alonzo Ball, tiene un núcleo bastante interesante y vamos a ver un poco qué pueden hacer los Hornets para mejorar esta temporada. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Los Hornets son un equipo que esta próxima temporada va a tener varios jugadores buenos en plantilla y al mismo tiempo tienen que tomar una decisión en lo que respecta a sus agentes libres restringidos, pero podrían tener bastante margen salarial para reforzar todavía más al equipo y en general creo que van a tener un núcleo bastante interesante de cara al futuro. Tienen una situación compleja y es que ahora mismo podrían llegar a tener unos 22 millones de dólares en margen salarial, realmente incluso 26, pero eso supondría renunciar a los derechos de Devonte Graham como agente libre restringido y no tiene sentido, así que no va a pasar, y en caso de que decidan operar como un equipo con margen salarial tendrán luego la excepción de mid-level de 4,9 millones de dólares. Tiene la opción de mantenerse como un equipo por encima del margen salarial si conservan los derechos de Cody Zeller, que tiene un cap hold de 23,1 millones de dólares, pero no tiene ningún tipo de sentido y van a renunciar a esos derechos. Existe aún así la posibilidad de que Zeller vuelva al equipo por la mínima o incluso comparte una excepción de mid-level, pero no van a conservar sus derechos porque implicaría básicamente sacrificar mucho dinero. Si se mantuvieran sobre el margen salarial también tendrían la excepción bianual, pero insisto, yo no lo haría y no creo que ellos lo vayan a hacer tampoco, y obviamente tienen disponible la mínima del veterano. En lo que respecta al draft tienen tres selecciones, el pick número 11 en la primera ronda del draft y luego tienen dos selecciones muy tardías, las selecciones 56 y 57. No voy a mencionar opciones para esos picks 56 o 57, básicamente cuando un equipo tiene una elección tan tardía en el draft lo que busca es un jugador que le interesa como un proyecto de dos bandas y lo que hacen es conseguir exclusividad con él. En vez de esperar a que sea no drafeado y luego negociar con él, tal vez resulte que haya dos o tres equipos interesados. Cuando ese jugador ha sido drafeado por un equipo no tiene posibilidades de firmar con otro equipo y es la forma un poco de atarlo. ¿Hay alguna opción interesante al final del draft? Tal vez. Generalmente no son jugadores demasiado buenos y no voy a opinar sobre ello. En lo que respecta a los agentes libres, tienen a Cody Zeller, que como decía tiene un cap hold gigantesco de 23,1 millones de dólares. Y si lo mantienen va a ser por la mínima, nada cercano a esos 23 millones. Tienen a Devonte Graham, que será agente libre restringido, y también tienen a Malik Monk, que será agente libre restringido si quieren. Y esto es un tema de que profundizaré después, pero el modo en que los Hornets tienen esos 22 millones de dólares en margen salarial es si rechazan el cap hold de Malik Monk y el de Cody Zeller, los dos, e intentan, si quieren mantener a Malik Monk, negociar con él utilizando ese margen de 22 millones. Si quieren mantener el cap hold, si quieren mantener sus derechos como agente libre restringido y firmar a jugadores y luego renovarlo, realmente tienen disponibles solo unos 6 millones de dólares y eso no tiene ningún tipo de sentido. O sea que o negocian con Malik Monk antes o lo van a dejar ir. No va a ser agente libre restringido para los Hornets. Y el resto de agentes libres serán Bismack Biyombo, Brad Wanamaker, que no va a seguir en el equipo, y por último los dos jugadores en contratos de dos bandas que son Nate Darling y Grant Riller. Grant Riller era un muy buen anotador en la universidad, pero es un jugador muy pequeño que draftearon muy al final de la segunda ronda del año pasado y a mí no me convence demasiado. Creo que no va a tenerlo nada fácil con su estatura y una capacidad de tiro de tres bastante limitada, mientras que Nate Darling es un escolta alto con muy buena capacidad de tiro pero muy mal atleta y mal defensor y en general un jugador que lo que hace es tirar. Luego hablaré un poco más de los dos, pero creo que podrían plantearse conservar como mínimo alguno. En lo que respecta a las fortalezas y debilidades de los Charlotte Hornets, la principal fortaleza de este equipo es sin lugar a dudas que por fin tienen a su jugador franquicia y ese es LaMelo Ball. Todavía no sabemos lo bueno que va a ser LaMelo Ball, tuvo un primer año muy prometedor desde luego, pero está claro que es el jugador en torno al que van a construir su equipo. Aparte de LaMelo Ball, el equipo en general es bastante joven, tiene un par de jugadores buenos de 27 años más o menos en Terry Rozier y Devonte Graham, y luego a Gordon Hayward que tiene unos 30 años, pero al mismo tiempo tiene un núcleo joven con PJ Washington, con Miles Bridges, con Malik Monk, si es que se lo quedan, con LaMelo Ball, bastante interesante de cara al futuro. Las principales debilidades de este equipo son, para empezar, los tiros libres, que es que no sacan prácticamente ninguno, necesitan más presencia interior para intentar conseguir más canastas fáciles. Esto es algo de lo que peca LaMelo Ball, por ejemplo, que esquiva bastante el contacto, pero es un jugador que solo lleva un año en la NBA y que físicamente está lejos de estar plenamente desarrollado. Seguro que eso mejorará con el tiempo. Es un mal equipo a nivel de rebote y a nivel defensivo, y todo esto recae bastante sobre la posición de center, que es su posición de mayor necesidad sin lugar a dudas. Los Hornets en general tienen una plantilla bastante interesante y bastante completa, exceptuando ese puesto de center donde entre Bismack Biyombo y Cody Zeller pues hacían un apaño, pero estaban lejos de estar a un nivel adecuado o acorde al nivel del resto de compañeros de equipo. Los jugadores que tienen en plantilla de cara al próximo año son Gordon Hayward,
Smart, Terry Rozier, LaMelo Ball, Miles Bridges, PJ Washington, los gemelos Martin, Cody y Caleb. Los dos tienen contratos no garantizados y creo que los van a mantener aunque no sean nada increíbles. Son jugadores capaces de jugar de escolta y de alero, incluso con un poco de capacidad de tener balón en las manos, o sea que como mínimo son versátiles. Jalen McDaniels, al que va a mantener seguro, es un jugador que, al igual que su hermano menor, está evolucionando para convertirse en un alero a la pivot súper prometedor. Y por último, los dos centers que draftearon al principio de la segunda ronda en el draft de 2020, en Vernon Carey y Nick Richards. Son dos centers que este año no entraron en absoluto en la rotación, pero es muy pronto para soltarlos, querrán darle más oportunidad, como mínimo un año más, y yo creo que en particular Nick Richards podría convertirse en el segundo center del equipo el año que viene. Necesitan de todas formas un center titular, eso está clarísimo, al final es la posición de más necesidad, necesitan un center atlético, sólido a nivel defensivo, capaz de rebotear y capaz de jugar en el pick and roll con LaMelo Ball. Eso es la posición de mayor necesidad de los Hornets, y aparte de eso en general necesitan profundidad tanto en el ala como en la posición de base y escolta, pero es un equipo que si retiene a varios de sus agentes libres va a estar bastante cubierto en ese aspecto. Ahora voy a seguir enseñándoos una cosa que no había hecho hasta este vídeo y que creo que puede seros útil, y es enseñaros el esquema de mi plantilla final con los huecos libres que tienen ahora mismo para que os hagáis una idea un poco de cómo está el equipo a día de hoy. Y esto creo que puede ayudar a que os hagáis una idea de las necesidades que hay ahora mismo los Hornets antes de que empiecen a renovar jugadores y a fichar agentes libres y a draftear. Como veis, de los 10 jugadores bajo contrato están cubiertos en 4 puestos de titular, con LaMelo Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward y PJ Washington, y tienen a Jalen McDaniels y Miles Bridges. Bridges es un ala pivot que podría jugar de alero y McDaniels es también un ala pivot que puede jugar todavía más de alero, con lo que entre PJ Washington, Jalen McDaniels y Miles Bridges la posición de ala pivot la tienen muy cubierta y en general en las alas están bastante bien, pero tal vez les vendría bien un alero natural. He puesto a Nick Richards como el center suplente del equipo, tal vez podrían querer un mejor center suplente, pero entonces estarían ya con 4 centers en el equipo porque no creo que vayan a renunciar todavía ni a Richards ni a Vernon Carey y se vuelve excesivo. Y por último tienen a los gemelos Martin, que pueden jugar de escolta, de alero, son jugadores que no me apasionan, pero que como jugadores de fondo del banquillo que pueden jugar en momentos de necesidad, está bien mantener. Os agradecería si me dierais feedback de esta plantilla, qué os ha parecido y si os ayuda a ver un poco más clara la situación del equipo antes de empezar a plantear elecciones de draft y agencia libre y demás, porque de ser así intentaré hacerlo con el resto de vídeos que me quedan por hacer. Y ahora ya sí vamos a empezar a hablar de las renovaciones y jugadores que mantendría. Y los jugadores en contratos de dos bandas, ya hablé brevemente de ellos, pero para empezar está Nate Darling, que es un tirador bueno, básicamente, no es mucho más, pero al final un buen tirador en la NBA tiene valor y creo que deberían mantenerlo en uno de esos dos huecos de contrato de dos bandas. Y por otra parte está Grant Riller, que es un jugador que, de hecho, yo creo que incluso planteé como un posible robo del draft del año pasado, cayó el pick 50 y algo y a día de hoy la verdad es que me arrepiento. Puede que acabe haciéndose un hueco en la NBA, pero empiezo a sospechar que es un jugador demasiado pequeño como para hacerse un hueco con la cantidad de talento que tiene, que no es suficiente. Y por eso, si necesitan generar un hueco entre los contratos de dos bandas para el pick 56 o 57, yo cortaría a Grant Riller y dejaría esa plaza disponible. Me parece un jugador prescindible para los Hornets. Y ahora vamos a hablar de los jugadores que terminan su contrato. Para empezar está Bismack Biyombo, que es un jugador que venía de un contrato por la mínima con los Hornets, lleva ya un par de años o 3 en el equipo, y es un buen center defensivo que no aporta mucho más, pero que me parece decente. Yo me plantearía mantenerlo por la mínima del veterano como el segundo center del equipo, pero como decía antes, prefiero buscar alternativas y darle una oportunidad a los jugadores jóvenes que tienen, mientras buscan evidentemente una mejora en la posición de center titular. Lo mismo para Cody Zeller, un jugador que aporta cosas diferentes a Bismack Biyombo, creo que es mejor que él y que por eso va a cobrar más, no va a estar por la mínima, seguramente algún equipo le ofrezca unos cuantos millones de dólares, y por eso si fuera los Hornets lo dejaría ir. Para empezar van a renunciar a sus derechos, es imposible que se quede en ese cap hold de 23 millones de dólares para mantener a Zeller, y en el caso de que renuncien a sus derechos solo podrían ofrecerle la mínima o utilizar la excepción de mid-level que tendrán para equipos con margen salarial o directamente margen salarial para mantenerlo. Creo que ninguno de los dos se va a quedar, yo no me quedaría ninguno de los dos, pero si tengo que decidir entre uno, creo que Bismack Biyombo sería la opción que me quedaría como center suplente, porque me parece un jugador más limitado, pero más adecuado para cumplir su rol a nivel defensivo. Y ahora quiero hablar de los dos jugadores jóvenes que tienen del año pasado, que son eso, Nick Richards y Vernon Carey. Vernon Carey es un jugador que es más joven, solo tiene unos 20 años, esperaba mucho de él en su momento, creo que era considerado el quinto mejor jugador de su promoción o algo así, y fue una decepción en su único año en Duke, pero es un center muy corpulento, relativamente móvil para su tamaño, aunque no sea nada excepcional tampoco, con algo de muñeca y un jugador que podría acabar de desarrollarse para ser un center interesante. Y luego está Nick Richards, que a día de hoy me parece un jugador más maduro, llevaba varios años jugando en Kentucky, tiene ya 23 años y es un jugador que es un buen defensor, un buen reboteador, un jugador con buenos fundamentos, que puede jugar de center incluso a la pivot, y este año pasado los Hornets no le dieron oportunidades, pero en el equipo de G-League, en la burbuja, jugó muy bien y creo que podrían darle una oportunidad como eso, center suplente del equipo, a menos que no se sientan seguros con ninguno de esos dos jugadores y entonces creo que van a tener que librarse de alguno porque es que
tener 4 centers en los Hornets me parece excesivo, sinceramente. Y ahora vamos a hablar de jugadores de bastante más renombre. Para empezar, quiero hablar de los dos jugadores que podrían recibir una extensión de contrato este año, que no van a ser agentes libres hasta el año que viene, pero aún así es algo que va a estar sobre la mesa. Y el primero es Terry Rozier. Creo que los Hornets no deberían ofrecer una extensión de contrato a Terry Rozier. Rozier ha sido muy bueno este año, realmente bueno, y es un jugador que sería interesante que mantuvieran. El problema es que los Hornets a nivel salarial van a estar muy capados una vez empiecen a pagarle a varios jugadores y teniendo en cuenta el contrato de Gordon Hayward y que le están pagando a Nico Batum 9 millones de dólares este año que viene y el siguiente todavía después de cortar y separar en varios años su último año de contrato. Y Rozier no va a cobrar menos de 20 millones de dólares, va a cobrar tal vez 22, 23 millones de dólares, como mínimo un contrato en la línea de lo que espera ganar este año Dennis Schroeder, y atarse a Terry Rozier como el escolta de futuro del equipo me parece más arriesgado que intentar mantener a Devonte Graham, que va a ser más barato, dejar ir a Terry Rozier y buscar alternativas. O sea que tal vez el año que viene en agencia libre, dependiendo de cómo haya jugado Terry Rozier, que este año tiene un año increíble, promediado 34 minutos de juego, 20 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, con muy buenos porcentajes de tiro, incluyendo un 39% de 3 en 8 triples intentados, o sea que a nivel de producción ofensiva ha sido increíble, pero aún así, dependiendo un poco de su mercado el año que viene, podrían plantearse mantenerlo si él está de acuerdo en quedarse, aunque sea agente libre sin restricciones, pero yo de entrada no me arriesgaría a negociar con Terry Rozier ahora porque va a pedir mucho dinero seguro. Pero Miles Bridges es un caso muy diferente, es un jugador que a mí me encanta, me parece que ha tenido un nivel de producción increíble este año, saliendo desde el banquillo, siendo el suplente de PJ Washington, y al final los Hornets ahora mismo tienen una rotación de ala pivots increíble con PJ Washington y Miles Bridges, incluso Jalen McDaniels, que es más versátil, pero entra en ese molde también, y Bridges creo que debería recibir una oferta de extensión de contrato, hablé de ello en mi directo de Twitch el otro día, que de hecho subiré mañana por la mañana probablemente, y creo que deberían hacerle una oferta de unos 13 millones de dólares por año durante 4 años. Me parece que esto va a ser menos de lo que va a conseguir Miles Bridges el año que viene como agente libre restringido, pero evidentemente ofrecerle más de entrada no tiene sentido, porque para ofrecerle más de entrada directamente dejan que pase el año y cuando sea agente libre restringido tienen sus derechos y pueden igualar cualquier oferta. Si alguien le ofrece 20 millones a Miles Bridges, que se vaya, es demasiado. Pero estamos hablando de alguien que esta temporada ha promediado 29 minutos de juego, casi 13 puntos y 6 rebotes, 2 asistencias, 4,4 triples intentados, un 50% en tiros de campo, un 40% desde 3 y como un 87% en tiros libres. O sea que Miles Bridges, después de 2 años en la NBA, en su tercer año ha pasado de ser un mega atleta y un matador que no tiraba demasiado bien de 3 a ser un jugador de casi 50, 40, 90, y eso, un jugador de 23 años, bueno a nivel defensivo, me parece muy interesante y deberían intentar retenerlo a largo plazo. Y ahora vamos a hablar de los agentes libres restringidos, dado que tendrán dos, Devonte Graham y Malik Monk. En el caso de Devonte Graham van a mantener sus derechos porque, dado que fue un jugador drafteado en la segunda ronda, su contrato es muy inferior y el cap hold para retenerlos de 4,7 millones de dólares es algo que ya ha contemplado en los cálculos y podría tener 22 millones de dólares libres en margen salarial mientras mantienen el derecho a igualar cualquier oferta de Devonte Graham después de gastar su dinero. O sea que deberían intentar igualar cualquier oferta que reciba Devonte Graham a menos que se pase de los 15-16 millones de dólares. Pero el año pasado Devonte Graham era alguien que se rumoreaba que podría ganar eso, 17-18 millones. Este año ha jugado bastante peor y por lo que he leído por ahí puede que esté más bien en torno a los 11-12 millones. Y si ese es el caso, igualar esa oferta es algo que no deberían dudar en absoluto. Graham esta temporada ha promediado 30 minutos de juego, casi 15 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias con un 38% desde 3 en 9 triples intentados y un 38% en sus tiros de campo, que es muchísimo peor, deja mucho que desear, pero sigue siendo un jugador de 26 años que es un buen playmaker, un buen tirador, un buen base y un jugador que como suplente de LaMelo Ball o en ocasiones compañero, dependiendo un poco de si está Terry Rozier en el campo o no, es una opción muy interesante y alguien que si retienen por unos 12 o 13 millones de dólares, yo incluso aceptaría hasta 15, por encima de 15 ya lo dejaría ir. Es alguien que al final podrían mover perfectamente si hiciera falta a largo plazo de cara a hacer un intercambio por un jugador superior. O sea que deberían aprovechar la oportunidad con Devonte Graham de mantenerlo igualando cualquier oferta, dado que va a ser mucho más barato que Terry Rozier, aunque no llegue al mismo nivel de producción, y es un jugador que sigue siendo productivo. Y luego está el caso de Malik Monk. El caso de Malik Monk es complicado. Durante sus primeros 3 años y medio en la NBA, para mí era un no total. Era un jugador del que yo tenía unas expectativas muy altas cuando llegó del draft. Me parecía que podía ser un potencial robo cuando lo draftearon los Hornets y resultó ser un desastre. Pero en esta segunda mitad de esta temporada por fin parece ser que ha espabilado y Malik Monk ahora mismo parece un prototipo de sexto hombre muy bueno. Nada más, tampoco un jugador que solo aporta anotación, pero que con su tiro de 3 mejorado, por lo menos eso es lo que parece, es un jugador que puede realmente ser productivo. Esta temporada promedió menos de 21 minutos de juego por partido, menos de 12 puntos,
2 rebotes y 2 asistencias, como veis no hace mucho más que tirar, 5 triples intentados con un 43% en tiros de campo y un 40% desde 3. Malik Monk es un jugador que no aporta defensa tampoco, lo que aporta es anotación desde el banquillo, ese es su rol totalmente, y debido a eso es un jugador que creo que no va a ser tan caro. Pero el problema básicamente es que como agente libre restringido, si quieren retener sus derechos para igualar cualquier oferta, tienen que mantener ese cap hold de 16 millones de dólares, y eso es demasiado, porque entonces están limitados a utilizar solo 6 millones de dólares en margen salarial hasta que Malik Monk reciba una oferta y la igualen. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, los fichajes de agentes libres restringidos son lentos, tardan días. La agencia libre se resuelve muy rápido. Si quieren esperar a que se resuelva la situación de Malik Monk, tal vez les salga muy bien, a lo mejor lo acaban renovando por muy poco, pero también se van a quedar con dinero libre y sin agentes libres que fichar. Esta es la realidad. Y por eso yo renunciaría a los derechos de Malik Monk, pero intentaría mantenerlo. ¿Cómo? Básicamente haciendo una oferta directamente. Renunciaría a sus derechos, lo convertiría en un agente libre restringido, pero con esos 22 millones de dólares de margen salarial, intentaría ofrecerle básicamente lo sobrante después de fichar a un pivot que realmente me importe. Para mí Malik Monk es secundario, es el segundo agente libre que más me interesa después de fichar al pivot del que hablaré después. Hay 3 opciones, todas son más importantes que Malik Monk para mí, pero según mis cálculos, dependiendo un poco de la situación, podrían renovar a Malik Monk por entre 8 y 11 millones de dólares, dependiendo más o menos del contrato que tengan que firmar por un agente libre. Si Malik Monk no acepta una oferta por esta cantidad de dinero, por la cantidad que tendrá disponible Charlotte para ofrecerle, que se vaya, me da igual. Al final me parece más prioritario que le ofrezcan el dinero que necesitan al center que necesitan un pivot titular de calibre titular bueno básicamente, y Malik Monk me parece secundario. Es el segundo jugador que más me interesa que mantengan, pero si lo pierden pueden conseguir un sexto hombre tal vez un poco peor, tal vez con un poco menos de proyección, pero un sexto hombre competente con esos 8 millones de dólares restantes más o menos y tener al center que necesitan. Y ahora vamos a hablar del draft. Aquí voy a ir en general en contra del consenso. Prácticamente todo el mundo considera que los Hornets van a draftear un center en el draft. Tal vez es lo que vayan a hacer, yo no lo haría. ¿Por qué? Básicamente porque los Hornets lo que necesitan es un center. Y si lo que necesitan es un center y ya tienen un equipo competitivo con un jugador como Gordon Hayward que tiene 30 años y no va a esperar toda la vida, necesitan un center ya. Y normalmente un rookie no aporta lo mismo que aporta un jugador experimentado. Y la idea de utilizar el pick número 11 para draftear al center suplente de los Hornets y darle una oportunidad de desarrollo a largo plazo es relativamente interesante, pero para mí sería prioritario buscar otras posiciones entonces y tirar con un buen center titular, utilizar centers suplentes que ya están en el equipo o fichados por la mínima y buscar potencial en otro lado, básicamente. Aún así, dado que mucha gente considera que los Hornets deberían draftear un center, voy a plantear los dos más interesantes desde mi punto de vista, aunque insisto, no es lo que yo haría. El primero es Alperen Sengun, un jugador que ya lo he mencionado varias veces, al final no quiero repetirme tampoco, pero ha sido el MVP de la Liga Turca, una liga competitiva, siendo un chaval de 18 años y ha promediado 19 puntos y 9 rebotes por partido con un 65% en tiros de campo, que es una brutalidad con ese nivel de producción, solo un 19% en tiros de 3, que no es ninguna maravilla, pero es un jugador que apenas tiraba de 3, no era su rol en ese equipo y que ha tirado un 81% en tiros libres, lo cual es interesante. De Sengun me preocupa un poco su físico, es un jugador de 2'8", con lo que no es enorme y no conocemos su envergadura, pesa 109 kilos, lo cual está muy bien, es realmente capaz de postear y de ser físico debajo del aro, pero a nivel defensivo no tenemos claro lo que puede llegar a ser, no es extremadamente lento tampoco, pero puede que tenga problemas en defensa en general en la NBA, y en ataque puede que acabe siendo un buen pasador, un tirador competente, un jugador muy físico debajo del aro. Al final la comparación sería un poco Domantas Sabonis, pero no sabemos hasta qué punto va a poder trasladar su capacidad de producción a la NBA cuando es un jugador que se centra tanto en el poste, en una NBA en la que no se juega en el poste y donde realmente que Alperen Sengun esté posteando para que la Melo Ball le pase el balón y jugar el 1 contra 1, no creo que vaya a ser una opción muy viable. Aún así es eso, mucha gente considera que es el center para este equipo y es verdad que Sengun podría ser después de Van Mobley el segundo mejor center de este draft. Otra opción que para mí encaja más, pero que no me gusta porque es un proyecto total y va a estar básicamente 2 años en la G-League muy probablemente, es Kai Jones. Kai Jones es mucho más atlético, mucho más móvil, un jugador que tengo pocas dudas a nivel defensivo si se desarrolla físicamente porque mide 2'12", con una envergadura de 2'17", es muy móvil y puede jugar incluso de ala pivot a nivel defensivo muy probablemente. Estamos hablando de un jugador que lleva 2 años jugando en la universidad y que a nivel de números no salta a la vista para nada, 9 puntos, 5 rebotes, menos de un tapón, no tantos minutos de juego tampoco, un 57% en tiros de campo y un 39% desde 3, pero solo se tiró 1,3 triples por partido, o sea que tampoco le deis tanta importancia a esto, y a eso hay que sumarle que tiró un
69% en tiros libres, lo cual tampoco es hiperesperanzador, pero Kai Jones creo que a la larga puede acabar siendo un jugador capaz de poner el balón en el suelo, muy bueno finalizando alley-oops, muy bueno atacando el aro básicamente, y un jugador versátil y móvil a nivel defensivo, aunque creo que va a tener problemas de peso. Me recuerda un poco a Christian Wood si realmente Kai Jones llega a ser un jugador capaz de tirar de tres de manera consistente, y creo que sí, que encajaría muy bien con la Melo Ball, pero insisto, es un jugador que a día de hoy necesita mucho tiempo de desarrollo todavía y no creo que sea una buena idea draftearlo para esperar 2 años. Si lo quieren draftear para tenerlo de center suplente por detrás de quien sea que fichen y no utilizar el pick en otra alternativa, Kai Jones me gusta más que el Alperen Sengun para ese rol secundario, pero no es lo que yo priorizaría. Y es que a mí personalmente la opción que más me gusta es una que podría ser drafteada por los Warriors en el pick número 7 o tal vez por los Magic en el 8, si no creo que sí que podría caer hasta los Hornets en la elección número 11, y es un jugador con muchísimo talento ofensivo que me parece alguien con potencial de sustituir a Terry Rozier si dentro de un año Rozier acaba yéndose en agencia libre, y ese es James Bouknight, un jugador con muchísimo talento ofensivo que no ha tirado tan bien de 3 en la universidad, es verdad, solo tiró un 30% desde 3 en 5 triples intentados, pero estaba muy solo en su equipo, toda la defensa se centraba en él, se tiraba triples difíciles y anotó un 81% de sus tiros libres, lo cual demuestra que tiene muñeca, y al final estamos hablando de un jugador de 1,96 m de altura y 2,3 m de envergadura, muy bueno con el balón en las manos, capaz de botar y crear por sí mismo sus canastas, capaz de tirar de media distancia, capaz de finalizar en el aro, capaz de tirar sus triples, no tanto de meterlos a día de hoy, pero creo que va a conseguir hacerlo, y que a nivel defensivo creo que está pasando bastante desapercibido. No creo que vaya a ser nunca un defensor de calibre en la NBA, pero creo que no va a ser un lastre, y eso me parece como mínimo un sexto hombre muy esperanzador, tal vez un jugador mejor que Malik Monk a la larga en ese rol, pero posiblemente incluso un escolta junto a la Melo Ball complementario, y por eso yo invertiría mi elección en James Bouknight. Si Bouknight ya no está disponible, las otras dos opciones en las que me fijaría son más talento de ala, jugadores que podrían jugar de escolta alero en ese molde de 3&D, y uno que a mí personalmente me encanta es Moses Moody. Moses Moody tiene 18 años, es uno de los jugadores más jóvenes de este draft, tiene una envergadura increíble, con una altura de 1,98, tiene una envergadura de 2,15 y es alguien que básicamente tira de 3 a muy buen nivel, 38% desde 3 en 5 triples intentados este año, con 17 puntos anotados. No es alguien que cree demasiado, tal vez a la larga pueda desarrollarse un poco, pero no mucha gente espera que sea mucho más que un 3&D, pero tal vez acabe siendo una especie de Mikal Bridges. Y una especie de Mikal Bridges me parece un roleplayer ideal para draftear con el pick número 11, y yo tengo bastante confianza en que pueda llegar a ser algo en ese estilo. Y la otra opción es alguien que viene un poco más maduro, ha jugado 2 años en la universidad, y es Franz Wagner. Y es un jugador que es muy bueno a nivel defensivo y creo que puede jugar de alero de manera consistente y aporta una especie de Gordon Hayward peor, básicamente, o tal vez Nico Batum si nos ponemos menos optimistas, y que un Gordon Hayward peor esté jugando de suplente Gordon Hayward me parece interesante. Al final es un jugador con capacidad de pase, aunque no sea un creador principal ni mucho menos, buen defensor, muy móvil a nivel defensivo, un atleta mejor de lo que parece y alguien que en ataque no va a crear demasiado por sí mismo ni a finalizar en el aro, pero sí que es capaz de tirar de 3, y esa combinación de tiro, pase y defensa es al final un jugador muy interesante. Pero es eso, para mí, tanto Franz Wagner como Moses Moody son menos interesantes que James Bouknight para este equipo. Y ahora ya sí vamos a hablar de la agencia libre, de lo que haría yo con los 22 millones de dólares que van a tener los Hornets disponibles, de qué center priorizaría, porque voy a por un center seguro, y después de qué haría con ese dinero restante. La prioridad, como decía antes, es conseguir a Malik Monk, pero si no hay un par de sextos hombres o jugadores de ese perfil bastante interesantes también. El jugador que me parece ideal para este equipo, que lleva rumoreándose mucho tiempo y encaja, es Richard Holmes. Richard Holmes es un center de 27 años de edad y 2,08 de altura, con 2,17 de envergadura, móvil, atlético, capaz de defender a centers relativamente móviles y que no va a ser expuesto si sale al perímetro en defensa en el pick and roll. Va a sufrir contra los centers más grandes, contra los Joel Embiid, los Nikola Jokic, pero cualquiera lo hace, al final es algo inevitable y yo no dejaría de quererlo por eso. Y es un jugador que al final aporta mucho a nivel ofensivo también, es muy atlético, es capaz de cortar a canasta, creo que va a encajar muy bien con la Melo Ball, y es alguien que esta temporada con los Kings en 29 minutos de juego ha conseguido 14 puntos por partido y 8 rebotes, 1,7 tapones, se ha tirado un 64% en tiros de campo, y un extra que me parece muy interesante es que si bien Richard Holmes no tira desde 3, ha anotado un 79% de sus tiros libres, lo cual hace que sea un center que es jugable al final del partido, y eso desde luego es muy positivo después de lo que hemos visto con algunos jugadores. Y ahora vamos a recordar un poco el vídeo que subí hace unas horas en el que hablo de las diferencias de contratos, porque los Kings están en una situación complicada con Richard Holmes. Lleva 2 años en su equipo cobrando 5 millones de dólares por año, y después de 2 años de contrato, los derechos que tienen los Kings sobre Richard Holmes son los derechos Early Bird. Y los Kings no tienen margen salarial, o sea que no tienen otra alternativa para pagarle, y con esos derechos Early Bird
Libert, lo máximo que pueden llegar a pagarles el promedio, el salario medio de la NBA, que son 11 millones de dólares por año. O sea que la mejor oferta que pueden hacer los Kings son 4 años, 44 millones de dólares. Los Hornets pueden ofrecer bastante más que esto. Por eso yo le haría una oferta de 13 millones de dólares por año durante 4 años, le aseguraría estabilidad a largo plazo. Holmes es un jugador que no ha cobrado mucho en su carrera, aparte de estos contratos con los Kings, antes estaba por la mínima en otros equipos, y creo que con 13 millones sería suficiente. Estaría dispuesto a subir incluso hasta 15 millones por año, o sea, 60 millones en total por Holmes por 4 años. Sé que 15 millones puede parecer mucho por un center como Richard Holmes, pero creo que sería ideal para este equipo, que pueden asumirlo y que realmente les vale la pena. Y ahí es donde entra un poco Malik Monk. Básicamente él se llevaría el resto hasta los 22 millones de dólares. Si Holmes se lleva 15, yo a Monk le ofrecería 7 millones por año, que puede parecer muy poco y seguramente algún equipo le ofrezca más. Si lo acepta bien, si no, no. Si Holmes se lleva 13, pues 9 millones. Eso es un poco el balance. Y ahí, básicamente, quien decide es Malik Monk, y si se quiere ir, pues hay alternativas. Los otros dos centers que me parecen interesantes son, para empezar, Andre Drummond, que no me gusta ni la mitad que Richard Holmes, es verdad, pero es un jugador que al final tiene virtudes, evidentemente, y que creo que va a tener un mercado muy limitado, no tanta gente va a querer pagarle, los Lakers no van a poder pagarle, y tal vez los Hornets lo puedan conseguir ofreciéndole unos 12 millones de dólares por año. Yo no le pagaría más a él que a Richard Holmes, sinceramente. Pero estamos hablando de un jugador que al final de esta temporada, entre los Cavaliers y los Lakers, ha promediado 27 minutos de juego, 15 puntos y 12 rebotes, 1,4 robos y 1,1 tapones con un 49% en tiros de campo. Pero fijaos en la diferencia de eficiencia. Estamos hablando de un center que ha sido All-Star, del que se espera que sea una bestia física y que es una bestia en los tableros, y sin embargo ni siquiera alcanza un 50% de acierto en tiros de campo. Miles Bridges, por ejemplo, fue más eficiente en sus canastas. A mí eso me preocupa con Andre Drummond, que en defensa tampoco aporta tanto, es mucho menos móvil y tiene peores fundamentos defensivos, y adicionalmente tiene un ego que no tiene Richard Holmes. Aún así, evidentemente, como plan B, es un plan B bastante de lujo. Y el tercer center, como posible agente libre, que creo que sería más barato que cualquiera de los otros dos y al que podrían acudir en caso de necesidad, es Nerlens Noel. Noel viene de un contrato de 5 o 6 millones de dólares con los Knicks este año, y estamos hablando de un jugador que me parece una versión peor en general de Richard Holmes, pero similar. Un buen taponador, mejor taponador que él, pero un jugador móvil, ligero, capaz de jugar en el pick and roll y de finalizar alley-oops, que ha tenido una producción muy inferior, evidentemente. Estamos hablando de alguien que en 24 minutos de juegos con los Knicks en esta temporada ha conseguido 5 puntos, 6 rebotes, poco más de un robo y 2,2 tapones, con un 61% de acierto en tiros de campo y un 71% en tiros libres. Y Noel es alguien al que yo le ofrecería menos dinero, tal vez 2 años de contrato, ni siquiera le ofrecería 3, me parece demasiado por Noel, pero 2 años 20 millones, 2 años 22 millones, unos 10-11 millones por año, creo que sería suficiente, y eso les da más flexibilidad también para renovar a Malik Monk. Y ahora vamos a hablar de las dos alternativas como sexto hombre para sustituir a Malik Monk. La primera es un jugador que este año ha explotado totalmente, ya lo hizo el año pasado un poco en la burbuja, y este es Cameron Payne, que ahora mismo los Suns está jugando a un nivel increíble y que creo que se merece un contrato bastante mejor a la mínima que estaba cobrando. Cameron Payne en esta temporada con los Suns ha promediado en 18 minutos de juego 4 puntos, 2 rebotes y 3,6 asistencias, que no es una mala cifra de asistencias en absoluto, con un 48% en tiros de campo y un 44% desde 3 en casi 3 triples intentados. Es un jugador que no aporta mucho en defensa, mide 1,85 m con una envergadura de 2,1, roba balones, eso sí, o como mínimo es molesto, pero es fácil ser físico con él y por eso no me parece un jugador de calibre titular, pero como sexto hombre, como jugador capaz de revolucionar un partido, realmente está consiguiendo encontrar su rol. Los Suns creo que van a querer mantenerlo, tienen derecho a ser Birth, o sea que básicamente le podrían pagar lo mismo que los Kings le podrían pagar a Richard Holmes. Me parece demasiado 11 millones por Cameron Payne, pero si pueden ofrecerle 7 millones o 8 y conseguirlo, es una opción interesante. Y el otro jugador que también me parece bastante similar a este molde, un poco más grande y mejor defensor además, y que creo que puede incluso cobrar menos que Cameron Payne, básicamente porque no está en un equipo que ha llegado a las finales, es Alec Burks. Alec Burks puede que ni siquiera se quede con los Knicks, dado que los Knicks van a tener muchos frentes abiertos, y es un jugador que esta temporada ha jugado francamente bien, 25,6 minutos de juego, casi 13 puntos, 5 rebotes, 2,2 asistencias, 5 triples intentados, un 42% en tiros de campo y un 42% desde 3. Es un jugador de 1,98 m y una envergadura de 2,08, y yo creo que con una oferta de 2 años 16 millones de dólares, tal vez incluso 3 años 24 millones de dólares sería suficiente para mantenerlo, y esos 8 millones de dólares por Alec Burks, que es un buen jugador a nivel ofensivo, son bastante móviles en caso de necesidad. Y con esto hemos acabado ya de hablar de las diferentes vías que tomaría yo. En este contexto, los Hornets tendrían un hueco libre en la plantilla y tendrían su room exception de 4,9 millones de dólares, pero sinceramente, después de darle bastantes vueltas, veo en los Hornets una plantilla bastante profunda, tal vez no con tantísimo talento en la cima, pero sí una plantilla profunda, y no creo que esos 5 millones de dólares valga la pena invertirlos en nadie para cortar a alguno de los hermanos Martin y conseguir a alguien un poco mejor. Creo que eso no va a marcar la diferencia.
Y por eso me parece que deberían tener un hueco libre para o bien dárselo a uno de los dos jugadores drafteados si durante la temporada empieza a mejorar y les interesa convertir su contrato de 2 bandas a un contrato regular, o incluso para durante la temporada hacer algún movimiento y añadir un jugador o fichar un jugador por la mínima si tienen alguna lesión. Creo que les compensa en este caso tener ese hueco libre. Y ahora ya sí, según mis planes para agencia libre de los Charlotte Hornets, su plantilla final sería LaMelo Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward, PJ Washington y Richard Holmes, y luego desde el banquillo tendrían a Devonte Graham como ese sustituto de buen calibre para jugar incluso de titular en ocasiones, Malik Monk como su sexto hombre, Jalen McDaniels, Miles Bridges y Nick Richards, que sería un center suplente que tal vez acabe mejorando pero que deja un poco que desear, y James Bouknight, que sería el pick número 11. Ahí lo veis en una posición bastante relegado hacia el final de la rotación, pero la idea es que si Bouknight sale lo suficientemente bien, el año que viene salte a ser el escolta titular junto a LaMelo Ball después de perder a Terry Rozier, y Malik Monk sigan este rol de sexto hombre. Y luego hacia el final de la rotación estarían los hermanos Martin. Como veis, he puesto en la misma foto, no me he ni rayado en buscar a uno y otro porque sinceramente son iguales. Vernon Carey Jr., que es ese center joven que a lo mejor acaba siendo el center suplente del equipo por encima de Nick Richards, y por último un hueco libre. Y con esto ya hemos visto la plantilla de los Charlotte Hornets. Creo que no están tan lejos de ser un equipo luchando por playoffs, porque este año ya estuvieron en el play-in y tuvieron bastantes lesiones. Si consiguen un jugador del calibre de Richard Holmes y Gordon Hayward y LaMelo Ball se mantienen sanos, creo que los Hornets son uno de esos equipos que va a estar en playoffs, posiblemente en la zona baja, pero que va a ser bastante intimidante de cara a quien tenga que enfrentarse con él en la primera ronda. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.